Ustedes saben, bueno, hoy tenemos, ok, gracias Daniel. Bueno, hoy tenemos clase eh, virtual, sincrónica, y estábamos discutiendo el tema de los derechos humanos, pero yo quería hacer un rodeo, porque como ustedes vieron en el planeamiento, hay una lectura complementaria, que es esta lectura, la lectura de Michel Onfray, del Antimanual de Filosofía, que es un capitulito corto, porque como estamos hablando el tema de los derechos humanos, y como hicimos el ejercicio la semana pasada sobre, bueno, intentar pensar qué es un ser humano, porque es obvio que los derechos humanos son derechos que tienen los seres humanos, pero aparece la pregunta entonces de, bueno, qué es un ser humano? ¿Verdad? Entonces, digamos, la clase de hoy vamos a discutir cómo plantea el problema Michel Onfray en el manual de antifilosofía, ¿verdad? Y por aquí tenía yo una presentación hecha y luego vamos a ver a ver unos videos y hacer un ejercicio en clase, ¿ok? Entonces, a ver, tengo que encontrar dónde está. Entonces, el manual de antifilosofía, los fragmentos del manual de antifilosofía de Michel Onfray, que es un filósofo francés. El libro está en la biblioteca, lo pueden pedir en la biblioteca, pero bueno, también en mediación virtual está el fragmentito que les toca leer como parte del curso. Es un libro muy interesante, es este, y es un libro que sirve de manual para enseñanza de la filosofía en el secundario en Francia, ¿verdad? Es decir, es un libro propedéutico, tiene lecturas y tiene fragmentos y tiene ejercicios así. Ustedes solo tienen que leer un fragmentito, ¿verdad? Eh, Onfray recuerda un aspecto que yo creo que ya habíamos hablado, que es que nuestra relación con la filosofía depende completamente de quien las enseñe, ¿verdad? Eh, es decir, si ustedes topan con un buen profesor, pues les va a parecer interesante y te van a cuestionar y les va a parecer como una clase buena o la van a recordar. Si se topan con un profesor que está muy obsesionado con el programa oficial, pues probablemente la clase no sea tan divertida. Eh, y él habla de la importancia de la enseñanza socrática, ¿verdad? Eso obligaría a hacer una pausa y pensar, bueno, ¿quién es Sócrates y por qué hablamos de Sócrates? Eh, el semestre pasado hubiera sido bueno que ustedes leyeran algo sobre Sócrates. Eh, Cristian, me estás pidiendo que poder grabar la clase localmente, pero yo grabo la clase y luego la subo a YouTube, entonces le va a quedar embebido en mediación virtual para que lo vean cuando lo quieran ver y para que lo vea todo el mundo, además, no solo una persona. Por eso te rechacé lo de la grabación, para que sepas. Esta clase queda embebida en mediación virtual, es decir, la pueden revisar cuando quieran. Y hablando de mediación virtual, vamos a, sigue ya llegando gente, vamos a ver en mediación virtual un video corto sobre, bueno, quién es Sócrates y por qué la gente de filosofía pasa hablando de Sócrates. O sea, tendría que haberlo hecho de otra forma para que se oiga mejor. Un segundo.
¿Querés aprender sobre Sócrates? Quédate en este video que en 5 minutos te lo explicamos. A la hora de analizar la filosofía socrática nos encontramos con dos problemas. El primero es que aún hoy es motivo de constantes debates la figura de Sócrates porque fue el único filósofo que dio la vida por la filosofía. El segundo problema es que todo lo que sabemos de él lo sabemos por otras personas, porque Sócrates no escribió nada. Así que hablar de Sócrates ya tiene sus complicaciones, pero igual, vamos adelante. Sócrates nació en Atenas 470 años antes de Cristo. Era hijo de una partera y de un escultor, lo cual le permitía vivir modestamente. Antes de dedicarse de lleno a la filosofía, fue nada menos que un soldado hoplita. Entre los discípulos de Sócrates se encontraba Platón. Es decir que el filósofo más influyente de todos los tiempos aprendió de Sócrates. La pasión que Sócrates tenía por Atenas, su ciudad natal, fue tan grande que esto lo llevó a modo de vocación, a filosofar, a persuadir a la gente que quería hablar con él. Y esta es la clave de la filosofía socrática. Sócrates rompe con el pasado, con los filósofos anteriores a él. Esos filósofos, que ya habían pensado bastante tiempo antes que él, pasaron a la historia como los filósofos presocráticos. Mirá si no fue importante Sócrates, que la historia de la filosofía griega se divide en un antes y un después de él. Esos filósofos presocráticos dieron comienzo a la historia de la filosofía con una búsqueda clarísima. Esa búsqueda era la búsqueda de la physis, es decir, del primer principio de todas las cosas. Pero Sócrates a ese principio lo deja a un costado, lo ignora. Según él, no se puede estar pensando en cosmologías, en metafísicas, en principios naturales, mientras la ciudad se derrumba. Hay que pensar en la polis para arreglar los problemas de la ciudad. Al salir a la calle y al discutir con la gente, Sócrates hablaba de la virtud. En griego, virtud se dice arete, y cada filósofo tiene su definición con respecto al arete. Para Sócrates, la arete, la virtud, es conocimiento y sabiduría. Es decir, que la ignorancia era todo lo contrario a la virtud. ¿Y cómo encontramos esa sabiduría que es igual a la virtud? Él nos dice que nos volvemos sabios cuando aceptamos que no sabemos nada. Si todo el tiempo estoy creyendo que me sé todo, no sé nada, porque caigo en un engaño permanente de creerme sabio. En cambio, el que reconoce su propia ignorancia da un paso. Ese primer paso es un paso de sabiduría. De ahí la famosa frase de Sócrates: solo sé que no sé nada. El oráculo del Delfos ya lo había dicho. Sócrates era el hombre más sabio de todos. ¿Por qué? Sencillamente porque no se creía sabio. Para enseñar esta virtud, Sócrates disponía de un método original, de un método de él, que se llamaba la mayéutica. Mayéutica en griego significa parto. Esto lo aprendió de su madre, que era comadrona. Básicamente Sócrates partía de una afirmación de su interlocutor. Supongamos que el interlocutor se llame Juan. Juan afirma: yo soy el hombre más valiente del planeta Tierra. Entonces Sócrates no lo contradecía, simplemente preguntaba: a ver, dime Juan, ¿vos cómo definirías la valentía? De ese modo, Juan ya pasaba de una afirmación un poco soberbia a una reflexión. Sócrates va ayudando con preguntas. Cuando Juan se equivoca, Sócrates repregunta. Juan da a luz el conocimiento. Juan reconoció que no sabía nada. Juan empezó a ser sabio. A este método socrático se oponía obviamente toda la prédica de los sofistas, los cuales le daban mucho énfasis a la persuasión retórica, más que a la búsqueda de la verdad. Pero eso podría ser tema de otra animación. Sócrates fue llevado a juicio bajo dos acusaciones. Por un lado, desvío de la juventud. Por el otro, impiedad pública. Desviar a la juventud significaba básicamente hacerlos filosofar, hacerlos pensar distinto al poder. Impiedad pública significaba burlarse de la religión de aquel tiempo. Los acusadores fueron 3 hombres: Anito, que era político; Meleto, que era poeta; y Licón, que era un orador. El desarrollo de este juicio está documentado en un libro de Jenofonte y en un libro de Platón. Casi todos los asistentes coincidían en que Sócrates había sido muy soberbio durante todo el juicio, pero él quería que quede en claro que él no había cometido ninguna falta y tampoco había sido impío. El tribunal estaba compuesto por 500 jueces.
280 votaron para que Sócrates sea culpable y los restantes 220 obviamente votaron a favor de la inocencia de Sócrates. Lo condenaron a beber cicuta, una planta venenosa que cumple su objetivo en más o menos 5 minutos. Platón estuvo en el juicio con Jenofonte y coincide en que Sócrates jamás se reconoció culpable, y el discurso que da Sócrates está recogido en un libro de Platón que se llama La Apología de Sócrates, un dato que por lo general no se cuenta, pero que se puede leer en el libro de Jenofonte. Él dice que una vez terminado el juicio, Anito dijo: ahí está Sócrates, me obliga a que lo condene a muerte porque él sabe que el pueblo lo quiere, pero el tiempo se encargará de decir quién realmente pasará la historia. Anito, de onda te lo digo, Sócrates me parece que te ganó la pulseada, porque de vos no nos estaríamos acordando tanto. Recordá algunos libros en los cuales podés leer sobre Sócrates. Y ya sabes, si te gustó el video, compartilo con tus amigos, comentalo y como siempre hacemos, armamos el debate porque en eso consiste la filosofía. Este canal se llama Filosofía en Minutos. Gracias por tu tiempo. Hasta la próxima. Chao. Bueno, ese es un corto sobre Sócrates y quién es y por qué es tan importante en la historia de la filosofía. Y tiene que ver también con con el texto de Michel Onfray que estamos viendo ahora, ¿verdad? Eh, para Michel Onfray, lo mejor que podemos hacer para enseñar filosofía, justamente la enseñanza socrática. eh, y ahí dijimos quién es Sócrates. Para él, lo fundamental era su palabra, que se dirigía a los que se acercaban con él a la plaza pública, en la calle, los inquietaba, haciéndolos comprender con genuina ironía y un verdadero dominio de la palabra, que sus certidumbres no soportaban mucho el tiempo, el examen y la crítica. Eh, una pregunta para todo el público que está aquí y es- que está en la actividad, que es, ¿por qué creen ustedes que Sócrates nunca escribió nada? Si era tan inteligente. ¿Qué creen? Silencio incómodo. Profe, bueno, yo creo, así como para no batear mucho, creo que él no escribe nada, tal vez por miedo a ser plagiado o porque su conocimiento no, bueno, no sé, tal vez por miedo a ser plagiado. ¿Por qué por miedo a ser plagiado, Julián? Digamos que otros, filósofos agarraran su conocimiento como para hacer lo propio de ellos. Ok. Esa sería una razón por la que vos no, digamos, no escribirías algo. Tal vez, Ok. Julián, ¿quién más? ¿Por qué si Sócrates lo consideramos que es tan inteligente, por qué no escribió nada? ¿Ustedes cómo se sentirían si llegan a la clase de filo o a la de literatura o a la de métodos o a la de cálculo y llega un profesor y le dice, hola, voy a ser su profesor, pero yo no escribí ninguna tesis? ¿Qué creen que harían ustedes? ¿Les parecería chido recibir clases con profesores que no han escrito su tesis de grado? Daniel me escribió algo aquí, ¿se lo quieres compartir con toda la clase? Eh, yo lo que le puse fue que era porque él pensaba de que todos deberían de pensar por sí mismos, o sea, fuera
del cuadrado, por decirlo así. No sé si eso sea lo correcto. Ok, pero ¿qué tiene que ver eso con escribir? La forma de expresarse, o sea, porque escribir es una forma de expresarse. Ajá, ok, pero entonces, ¿por qué no escribió nada? Y además, ¿por qué lo consideramos inteligente si no escribió nada? ¿Qué pensarían ustedes si mañana llega el director de su carrera y les dice, todos sus profesores son gente que no ha escrito nada nunca? ¿Les parecería bien eso? Es que para mí, profe, el escribir o no no determina la inteligencia, entonces no entiendo a qué va ese punto. Ajá, escribir no determina la inteligencia, entonces, ¿por qué les piden ustedes un título? ¿Por qué les piden que escriban, por qué les pedimos que escriban una tesina? Pues ustedes están escribiendo una tesina, ¿no? De hecho, varios de ustedes están conmigo. ¿Por qué les pido que escriban una tesina? ¿Para qué? Ya, y profe, yo pensaría que entonces sería de que uno escribe un título para demostrar su saber, pero como Sócrates dice que él no sabía nada, no tenía nada por qué escribir. Bueno, podría ser. La razón por la que Sócrates no escribe nada es, en primer término, una cosa, que es, en el mundo antiguo se le tiene mucha desconfianza a la escritura, a diferencia de nuestra época, que estamos muy, bueno, en nuestra época somos muy aficionados a la imagen más que a la escritura, ¿verdad? Nosotros somos como un tercer mundo después de Sócrates. Pero además, él desconfiaba de las cosas porque lo que está escrito queda, no cambia. En cambio, la palabra, el diálogo, el conversar, es la única forma en la que la verdad puede darse a luz, puede dar a luz, ¿verdad? Es decir, solo contraponiendo las opiniones, solo preguntándose y escuchando, es posible saber la verdad. Esa es la razón por la que él no escribe nada. Si ya todo está escrito, usted lo que tiene que hacer es aprenderse lo que está escrito. Eso es todo. En cambio, si usted pregunta por las cosas, uno puede ver cómo las certidumbres se desploman, ¿verdad? La mayor parte del tiempo a nosotros lo que nos dan es un set de instrucciones de las cosas que tenemos que hacer, ¿verdad? Ya sea para conectar un computador, para llevar una clase de generales o para, no sé, para graduarnos, ¿verdad? Y lo que le dicen es siga las instrucciones que están ahí escritas, ¿verdad? Y eso lo que hace es que uno no aprenda nada, uno lo que hace es seguir las instrucciones de lo que está escrito. En cambio, la pregunta permite justamente poner en tela de duda las certidumbres de las cosas, ¿verdad? Esa es la razón por la que Sócrates no escribe nada y por la que además lo consideramos alguien tan importante en la historia de la filosofía. Eh, Sócrates los inquietaba haciéndoles comprender con genuina ironía y un verdadero dominio de la palabra que sus certidumbres no soportaban mucho tiempo del examen y la crítica. Eh, Tras haber frecuentado a Sócrates, los individuos volvían cambiados
y la filosofía les abría inmensas posibilidades para cambiar el curso de su existencia. Ahí hay 3 palabras claves que sería bueno que retuvieran. La primera es ironía. ¿Qué cosa es la ironía? ¿Y por qué es importante la ironía para la filosofía? La ironía es una palabra que viene del griego, que significa disimulo o significa ignorancia fingida. Y la ironía es una forma de dar a entender algo expresando lo contrario de lo que se quiere decir o lo que se piensa. Es una figura retórica, es decir, es una figura del discurso, que se utiliza para transmitir un significado diferente al sentido literal de las palabras, con el fin de crear un efecto humorístico, es decir, la ironía es muy importante en los chistes, por ejemplo, pero también la ironía es muy importante en la crítica, ¿verdad? Entonces, Sócrates es irónico la mayor parte del tiempo, es decir, finge ignorancia, ¿verdad? O da a entender algo expresando lo contrario, ¿verdad? Por ejemplo, un ejemplo de ironía, un chiste irónico, Groucho Marx es un comediante norteamericano, eh, que dice, nunca entraría en un club que me admitiera como socio. Esa frase es una frase irónica, ¿verdad? Jamás entraría en un club que me admitieran como socio, ¿verdad? Otra frase así irónica de Groucho Marx es, eh, disculpe que les llame caballeros, pero es que apenas los conozco, ¿verdad? Ese tipo de expresiones son expresiones irónicas, ¿verdad? En la escritura, como tal, cuando algo es ironía, uno lo pone entre comillas para saber que es una ironía, ¿verdad? Hay una relación muy importante de largo alcance entre la ironía y la filosofía, ¿verdad? Eh, y tiene que ver con el descubrimiento del conocimiento. Certidumbres, ¿verdad? ¿Qué es una certidumbre? Eh, la certidumbre subjetiva lleva al asentimiento, la certidumbre es cuando nosotros decimos, sí, efectivamente eso es así, eh, pero la certidumbre subjetiva normalmente no tiene fundamento, ¿verdad? Es normalmente la fuente de nuestra opinión. Nosotros opinamos que eso es así, ¿verdad? Pero no necesariamente tenemos que tener fundamento por eso. Por ejemplo, nosotros podríamos opinar que la liga es el mejor equipo de fútbol del país, ¿verdad? Y podríamos estar seguros de ello, pero eso no tendría por qué tener fundamento, ¿verdad? La certidumbre objetiva sí conlleva al fundamento del asentimiento, es decir, fundamenta un fundamento que puede ser testimonio o autoridad digna de creencia, ¿verdad? Certidumbre objetiva es eso, cuando tenemos autoridad o testimonio para que una creencia sea digna de tal, ¿verdad? Y la crítica es el establecimiento de los límites y las posibilidades de algo. Entonces, la filosofía parece tratar de poner en tela de juicio las certidumbres, es decir, preguntarse siempre por los fundamentos de aquello que nosotros creemos y por qué es que creemos eso y no otra cosa, porque creemos que la liga es un buen equipo y no creemos que Carmelita es un buen equipo. ¿De dónde sacamos esas certidumbres? Y establecer cuáles son los límites y cuáles son las posibilidades de algo, de un pensamiento, ¿verdad? Para Onfray, un profesor socrático normalmente pone su ironía, su dominio de la palabra, su cultura, su gusto teatral al servicio de una puesta en escena del pensamiento. Y esta puesta en escena del pensamiento debe estar al servicio de las inquietudes, de las interrogantes, de los estudiantes, de la existencia de los estudiantes, y el único objetivo de la asignatura es aprender a pensar mejor, a ser más críticos, es decir, a pensar las certidumbres que tenemos, a tener dudas sobre las certidumbres que tenemos, a establecer los límites de las cosas que podemos saber y las posibilidades de las cosas que sabemos ahora, y estar mejor preparados para entender el mundo. Y la ventaja que tiene entender el mundo es que uno puede actuar mejor sobre él. Tengo un mensaje de Cristian sobre Sócrates. Si van a escribir, me escriben no de mensaje directo, sino escríbanlo
al chat público para que todos sus compañeros lo puedan leer, ¿verdad? Cristian, hablando sobre Sócrates, dice, porque él enseñaba a pensar y tener criterio, pero no quería tener fama o buscaba algo en concreto. Solo era su deseo puro de conocimiento y de crear el conocimiento. Está muy bien, está cercano a eso, Cristian, porque eh, hay una, esto no es de Sócrates, esto es de Aristóteles, eh, en la filosofía antigua, siempre hay una idea de que la clave de la filosofía tiene que ver con una cosa que se llama eudaimonía, no te lo puedo decir bien, eudaimonía, que es la vida buena. Esto es la cosa. Es decir, ¿qué cosa consideramos una vida buena? ¿Verdad? ¿Qué podríamos decir que es una vida buena? La mayor parte del tiempo, la vida que queremos vivir no es una vida que nosotros decidimos, sino que es una vida asociada a las imposiciones de nuestras circunstancias. Yo estudié esto porque, bueno, porque eso es lo que me dijo mi papá, que tenía que estudiar. Yo estudié eso porque en la casa ocupábamos que salir a trabajar rápido, entonces eso fue lo que yo estudié. Para eso fue lo que me dio el promedio. Mi primo me dijo que era una buena carrera. Yo creo que puedo hacer mucho dinero con esta carrera. Esas son las razones por las con las que uno normalmente ejemplifica por qué uno decide estudiar una determinada cosa, pero nunca es una reflexión sobre si eso que yo quiero estudiar contribuye a que yo tenga una buena vida, ¿verdad? Y qué es lo que yo considero que podría ser una vida buena, ¿verdad? En el mundo antiguo se consideraba que había dos formas que todo el mundo consideraba que era una vida buena. Uno, la vida de la riqueza, es decir, que una vida buena era una vida de alguien rico, ¿verdad? Y la otra vida buena podía ser la vida de la gloria, que en el caso del mundo griego podía ser la vida del político o del soldado, ¿verdad? De quienes se llevaban los aplausos. En nuestro caso, probablemente la vida de la gloria, o en nuestro día podría ser también del político, del soldado, pero también podría ser de la estrella de televisión. En nuestra época, ellos obviamente no tenían tele. Pero es la vida de la gloria, del aplauso, ¿verdad? Del halago. Y Aristóteles decía, por ejemplo, que la riqueza no podía ser una vida buena porque la riqueza es un valor en sí mismo. Es decir, quien tiene riqueza lo que quiere es seguir teniendo más riqueza. No seguir teniendo más vida, sino seguir teniendo más riqueza. Y que la riqueza solo podía ser importante en orden a otra cosa. Igual la gloria para lo único que servía era para acumular más gloria, o para acumular más poder. Y en el único caso que hubiera algo que acumulándolo, que teniendo más, no implicaba un daño, ¿verdad? Porque la acumulación de riqueza y la acumulación de gloria implica un daño. En ambos casos, el daño está ejemplificado en la locura. El exceso de dinero es una forma de locura. El exceso de gloria también es una forma de locura, porque el exceso de gloria te hace creer que sos un dios, ¿verdad? Hoy, para hablar de las estrellas de tele, nosotros hablamos de los ídolos de la televisión o del fútbol, ¿verdad? Te hace creer que sos un dios. La riqueza también en el mundo griego está particularmente criticado, penado, o sea, es muy mal visto,
La gente que es rica porque sí, ¿verdad? Es decir, y cuyo único afán es la acumulación de riquezas. Hay hay una leyenda, hay un mito que es muy importante, que es el mito de Midas, que es como el mito educativo para esta idea. El rey Midas es un rey que le encantaba el dinero, que le encantaba el oro, y lo que le pide a los dioses es que por favor le permitan que todo aquello que él toque se transforme en oro. Él quiere ser el rey más rico que ha habido, ¿verdad? Y los dioses, para castigarlo, le conceden ese don, que es en realidad un castigo, ¿verdad? Y lo que sucede con Midas es que cuando se levanta con el nuevo don, toca, eh, toca la mesa en la que, ¿verdad? Y se transforma en oro y entonces se pone muy contento, toca los cuchillos y los tenedores con los que come y se transforman en oro y lo pone muy contento, ¿verdad? Toca una planta, se transforma en oro, pero luego las cosas se empiezan a poner peor porque cuando desayuna, cuando está intentando desayunar, toca la comida y come y la comida se transforma en oro, entonces no puede comer, ¿verdad? Eh, el gato, que era como su mascota favorita, se sube a los regazos de él y él lo acaricia, ¿verdad? Como todas las personas que tienen gatos y les gustan los gatos, y el gato se transforma en una estatua de oro, y finalmente llega a su hija y le saluda, él la saluda, le toca la mano y la niña se transforma también en una estatua de oro. Entonces Midas obviamente se arrepiente de lo que pidió a los dioses y le piden que le quiten ese castigo, ¿verdad? Es decir, para los griegos la acumulación de riqueza es una variante de la locura, igual que la acumulación de poder, ¿verdad? Eh, entonces, la clave de la filosofía pues, tiene que ser nada más eso, aprender a ser más críticos, aprender a comprender el mundo, eventualmente actuar sobre ese mundo. Ahora, el texto de Onfray se hace una pregunta que es, queda mucho todavía en nosotros de chimpancé. ¿Qué tenemos en común con el chimpancé? ¿Qué nos diferencia de un chimpancé? Y la otra pregunta clave es, ¿un chimpancé podría ser su profesor de filosofía? Esta es la pregunta clave, ¿verdad? Onfray señala que la fisiología nos muestra la existencia de necesidades naturales comunes al chimpancé y al profesor de filosofía. Es decir, hay cosas que tanto los profesores de filosofía como los chimpancés tienen que hacer. Tienen que beber, tienen que comer, tienen que dormir, y esas son obligaciones impuestas por la naturaleza. En ese sentido, para beber, comer y dormir, no hay ninguna diferencia entre un chimpancé y un profesor de filosofía. Estas obligaciones son obligaciones naturales y es imposible sustraerse a ellas. No hay ningún ser viviente que pueda sustraerse a las obligaciones de beber, dormir, comer. No hay ningún animal que pueda sustraerse a las obligaciones de beber, comer y dormir, porque pondría en peligro su propia supervivencia. Eh, entonces, la necesidad de restablecer fuerzas a través del alimento, de la bebida o del sueño señala que en realidad hay una identidad entre el cuerpo animal y el cuerpo humano, ¿verdad? Los dos funcionan con los mismos principios. Funcionan como una máquina de combustión que exige reposar regularmente y recuperar sus fuerzas para poder seguir existiendo. De igual modo, la psicología muestra que la necesidad sexual activa, tanto del primate como del ser humano, es un punto en común, ¿verdad? Sin embargo, esta necesidad, a diferencia del alimento, a diferencia de el sueño y a diferencia de la sed, de la bebida, no es indispensable para la supervivencia individual, sino que es indispensable para la especie, no para la supervivencia individual. Es decir, cualquier individuo vivo, sea un primate o sea un profesor de filosofía, sea un chimpancé o sea un profesor de filosofía,
Si deja de comer, deja de beber, deja de dormir, pone en peligro obviamente su salud física. No tener una sexualidad no merma en nada la salud física, podría mermar la salud psíquica, eso es probable, pero la salud física en principio no. Y si un individuo, por ejemplo un profesor de filosofía, no teme en nada la abstinencia sexual, la humanidad no arriesga en nada su supervivencia con ello. Es decir, un individuo podría decidir abstenerse de una vida sexual activa. Y eso no pondría en peligro a la especie humana, ¿verdad? Eh, Ahora, la copulación de los animales asegura la transmisión de la especie. Entonces, los animales, los chimpancés, por ejemplo, tienen que copular para asegurar que su especie siga sobreviviendo, siga extendiéndose en el tiempo. Los seres humanos, los hombres, hacen esto, la garantía de que la especie siga sobreviviendo a través de otras vías, a través de otras vías. ¿Cuáles son esas otras vías? El matrimonio, la familia monógama, la fidelidad presentada como una virtud, y ambos persiguen los mismos fines. Fíjense que aquí ya esta necesidad es solucionada de manera distinta. Los seres humanos inventamos formas en las que vamos a resolver el problema de la continuidad de la especie, como el matrimonio, como la familia monógama, como la fidelidad, ¿verdad? En ese sentido, comprobamos que tanto el chimpancé y el hombre se distinguen en qué, no en las necesidades naturales, porque las necesidades naturales más bien unen al chimpancé y al ser humano, sino que lo que los distingue es la forma en la que responden a las necesidades, ¿verdad? El chimpancé, el mono, permanece prisionero de su bestialidad, mientras que el ser humano puede deshacerse parcialmente o totalmente o diferir de su propia bestialidad, o puede inclusive superarla de algún tipo de manera específica, ¿verdad? Y de ahí viene la cultura. Por eso nosotros distinguimos entre la naturaleza y la cultura, ¿verdad? Nosotros consideramos que aunque nosotros y los animales ambos tenemos zoe, tenemos vida, ¿verdad? Tenemos necesidades naturales, solo nosotros tenemos cultura, ¿verdad? Mientras que el resto de animales lo que tendrían sería naturaleza. Cultura es otra palabra muy importante en todo esto que nosotros estudiamos, y cultura viene del latín y significa eh, cultura, viene del latín y significa cultivare, cultivar. Es decir, es una cosa que viene de la agricultura, ¿verdad? Del trabajo. La agricultura, obviamente, es un trabajo que tiene una relación con la naturaleza, ¿verdad? Tiene una relación con el suelo, con el zacate, con las frutas, ¿verdad? Pero no es la naturaleza, no es la producción de frutas o de vegetales o de granos, tal como la naturaleza los produce, sino que hay una intervención humana, hay una inteligencia, hay un uso deliberado de la inteligencia. ¿Para qué? Para prever y pronosticar los acontecimientos.
aunque por igual en un manzano o surgen manzanas y uno puede comer manzanas de un manzano, no es lo mismo un manzano en medio de la pradera que un manzano que uno ha cultivado, aunque al final ambas van a dar manzanas, pero cultivar quiere decir una área donde los seres humanos hemos abandonado nuestra bestialidad y nuestra bestialidad. Y hemos construido justamente esta segunda naturaleza, la cultura. Los seres humanos no solo somos seres naturales, somos seres culturales, tenemos esta doble naturaleza. Y esta es la primera distinción. No somos solo naturaleza, somos también cultura, ¿verdad? Y esa cultura nos la construimos nosotros mismos, ¿verdad? Frente a las necesidades, a los instintos, a las pulsiones que dominan al animal totalmente y lo determinan, los hombres pueden elegir ejercer su voluntad, su libertad, su poder de decisión, ¿verdad? Los animales lo que tienen son instintos, pulsiones, y no pueden escapar de ellas, las determinan. En cambio, los seres humanos pueden elegir ejercer ¿qué? Su voluntad, ¿verdad? Su libertad y su poder de decisión. Allí donde el chimpancé sufre la ley de las glándulas genitales, ¿verdad? Es decir, donde es esclavo del celo, digamos, de los ciclos de celo, los ciclos de embarazo que tienen determinados por la naturaleza, el hombre, el ser humano, puede luchar contra la necesidad, puede reducirla, puede inventar su libertad, ¿verdad? Ser humano, hombres y mujeres. Entonces, fíjense que, por ejemplo, en materia de sexualidad, los seres humanos inventamos el amor, que es una cosa que no existe entre los animales, y que es una invención nuestra, es una invención del siglo XIV, es decir, no tenemos ni 600 años, más o menos, de concebir el amor tal como nosotros lo concebimos, el erotismo, el sentimiento, los juegos amorosos, la caricia, el beso, la contracepción, ¿verdad? La planificación, el control de la natalidad, la pornografía, el libertinaje, todas esas son variaciones del tema de la cultura sexual, es decir, no estamos determinados estrictamente por, por nuestra biología, sino que hay un variopinto eh, arco de cosas que hemos inventado en materia de sexualidad. Y lo mismo concierne a la sed, por ejemplo, o al hambre. Nosotros no tenemos sed y no tenemos hambre igual que la sed o el hambre que tienen los perros o que tienen los caballos, ¿verdad? Justamente porque los seres humanos superan las necesidades naturales al alimentar formas específicas en las que respondemos a la sed y al hambre, ¿verdad? Es decir, cuando nosotros tenemos hambre, no comemos la carne cruda directo del animal, ¿verdad? Sino que tenemos que responder a ellas en el marco de la cultura, ¿verdad? En el marco de técnicas de cocción, de sanación, de ahumado, de curado, de fermentación. Oye, sí, quiero saludar a mis estudiantes, son estudiantes de generales. Hola, les presento a mi hija, que está de vaca. Saludos. No los escuchas. No sé si están ahí. ¿Están ahí? Estamos, profe. Sí, sí están ahí. Bueno, estamos hablando de la carne cruda. ¿Tienes alguna opinión sobre la carne cruda? ¿Es mala? ¿Por qué te parece mala la carne cruda? Primero hay que cocinarla. Ujú. Segurísima. Sí. ¿Ven? ¿Qué pensarías si papá te da hoy en la tarde con carne cruda? Llamarías al pan. ¿Te parece una violación a tus derechos? Bueno, ¿ves? ¿Ven? Es una primate que también es un ser humano. Es decir, tiene naturaleza y cultura. Tiene que solucionar el problema del hambre, pero no se soluciona el hambre de cualquier forma.
Es decir, no basta con poner carne cruda en la mesa, sino que tenemos que responder a ellas con técnicas de cocción, de salación, de ahumado, de curado, de fermentación. Es decir, solucionamos el problema del hambre a través de los códigos de nuestra cultura, ¿verdad? Inclusive, esta es una experiencia que muchos de ustedes han tenido, por ejemplo, hay comida que ustedes no se pueden comer, ¿verdad? ¿Cuál fue la última comida que no se pudieron comer? ¿Quién recuerda? Nadie. Andan súper participativos ustedes hoy. Julián, ¿estás ahí? Julián, ¿estás ahí o estás dormido? Segunda llamada para Julián. Parece que no ¿Cuál era tiene. la pregunta, profe? ¿Cuál fue la última vez que no se pudieron comer algo? No me acuerdo, la verdad, no me acuerdo ni qué comí ayer, la verdad. No recuerdo. Walter Mercado, está con nosotros. Nos engalana con su presencia. Y profe, yo de mi parte, este, la comida que no pude comer fue hace mucho tiempo, que fue un ceviche que lo probé y lo sentí crudo, entonces me dio asco, entonces no me lo pude comer. Muy bien, el ceviche crudo, ¿verdad? ¿Qué era? ¿Qué le faltaba? Limón. Yo creo, porque estaba un poco como alaste, entonces no sé qué era lo que le hacía falta, entonces Alaste, eso es una bellísima palabra. Mi madre la usa mucho, también no se usa mucho en el Valle Central. La comida alaste. Claro, la comida no puede estar alaste, diría mi madre. Muy bien. María Zamora nos engalana con su presencia. Sí, profe. ¿Qué fue la última comida que no se pudo comer? Uy, la carne de cerdo. La carne de cerdo. ¿Y por qué no te pudiste comer la carne de cerdo? Ay, no sé, yo tengo como una mala imagen de los cerdos, entonces no puedo comer carne. ¿Pero por qué? ¿Cómo? ¿Por qué no pudiste? Me da como asco. Le da como asco a uno, ¿verdad? Fíjense que eso es muy, fíjense que es muy interesante. Fíjense que, porque uno pensaría que el asco es una cosa biológica, ¿verdad? Porque parece muy instintivo, ¿verdad? El asco no es una cosa que uno pueda decidir voluntariamente, ¿verdad? No es como que el no es como escribir un ensayo, ¿no? O escribir un artículo. Ustedes lo pueden decidir voluntariamente. El profesor les podría decir, bueno, van a tener de tarea escribir un artículo. Entonces ustedes dicen, ah, claro, tengo tarea de escribir el artículo del profe, entonces voy a hacerlo el viernes, que tengo más tiempo, ¿verdad? Entonces ustedes deciden, tal día es el día que voy a hacer el trabajo. El asco parecería que no es algo voluntario, ¿verdad? No es algo como que uno pueda decir, no es como que Walter o María dijeron, hey, voy a decidir tener asco este miércoles, ¿verdad? No es una cosa que uno puede decir, es una cosa que uno tiene que sentir. Y sin embargo, fíjense que eh, el asco, aunque parezca instintivo, es en realidad cultural, ¿verdad? Walter dice, hay algo en el ceviche que me pareció alaste, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Me corrige si no, Walter, que no está preparado como se supone que se tiene que preparar el ceviche, ¿verdad? En, es en correcto, profe. ok, ¿verdad? Mi madre para referirse a las tortillas, sobre todo, cuando dice que están alastes, quiere decir están pasadas de preparación, ¿verdad? Están muy viejas y por lo tanto ya no me las puedo comer, ¿verdad? Esa sería la referencia. María dice lo mismo, ¿verdad?
dice, siento como un asco, pero además dice, ¿cómo es que dijiste, María? Siento como una cosa con los cerdos, ¿verdad? ¿Lo dijiste así? Sí, me dan como cositas los cerdos. Dan como cosita a los cerdos, ¿verdad? Eh, fíjense que inclusive uno, somos de hecho seres tan culturales que algo como la preparación de la alimentación o la desconfianza al animal del que viene, ¿verdad? Puede ser suficiente para que nos produzca algo de eso e inclusive teniendo hambre, digamos, controlemos ese instinto. María, Walter, cuando ustedes, la última vez que se toparon con ese problema, ¿andaban con hambre o no? ¿Cómo lo Yo recuerdan? sí, Bueno, yo María no. sí, Walter no, ¿verdad? María, ¿cómo resolvió el problema? y no, me tuve que comer otra cosa porque no pude comerme eso. Se tuvo que preparar otra cosa. Fíjense, ¿verdad? Pese a que María tenía hambre, que es una cosa natural y es una cosa que no podemos no dejar de resolver, tiene que ver con nuestra propia reproducción. Eh, fíjense que inclusive lo de María es más, ¿cómo se dice? Quiero decir sofisticado, pero no necesariamente sofisticado. Tiene como más vueltas, tiene como más capas culturales todavía que lo de Walter. Walter dice, está balaste, quiere decir, está mal preparado, ¿verdad? No es la técnica, y todas las técnicas son culturales, no es la técnica con la que se cocina algo, sino que además María dice, no solo es que no es la técnica, es que además es que a mí ese animal me produce desconfianza. Entonces, por lo tanto, no me lo puedo comer, ¿verdad? Es decir, las opiniones que tenemos sobre los animales, si son animales limpios o sucios, si son animales puros o impuros, porque por ejemplo, en algunas religiones hay prohibición de alimentarse de determinados animales, ¿verdad? Los musulmanes y los judíos tienen prohibiciones de, de alimentación de determinados animales. Eh, o las ideas que tenemos si son animales sucios o limpios, ¿verdad? Determinan inclusive si podemos suspender el hambre, ¿verdad? Momentáneamente, aunque la tengamos, ¿verdad? Eh, entonces, inventamos formas específicas de responder a las necesidades materiales, técnicas de cocción, de salación. Se utilizan especies, se inventa la cocina, se inventa la gastronomía, ¿verdad? Entonces nosotros no enfrentamos al hambre solo como una necesidad natural, le enfrentamos al hambre como una necesidad social. Es decir, para satisfacer nuestra hambre, tienen que eh, tener las cosas que nos comemos, no importa si son vegetales o animales, determinadas técnicas de cocción, determinadas técnicas de salación, determinadas reglas de gastronomía, inclusive en el último tramo podríamos incluir determinadas reglas éticas de cómo fue preparado ese alimento, ¿verdad? Podría ser determinadas reglas de cómo fue comerciado ese alimento para poder satisfacer el hambre. Lo, por lo tanto, nosotros podríamos decir que el erotismo, en todas sus variantes, los juegos amorosos, las caricias, los besos, las cartas, el filtreo en TikTok, todas las cosas que nosotros hacemos para establecer relaciones sexoafectivas que son extraordinariamente complejas. Nosotros no tenemos una relación con la afectividad y la sexualidad puramente animal, aunque al igual que los animales tenemos eh, digamos, unas necesidades de reproducción. En realidad nosotros nos relacionamos con la sexoafectividad a través del erotismo, ¿verdad? Y eso es, digamos, lo que dirige nuestras vidas, ¿verdad? Exactamente igual que la gastronomía es a la alimentación. Nosotros no nos alimentamos de manera directa, sino que a través de una cosa cultural que le decimos gastronomía, que es una determinada forma cultural en la cual nos alimentamos, ¿verdad?
Y tanto el erotismo como la gastronomía es un suplemento de un concepto que ya habíamos usado antes, que es el alma, el valor, es decir, del valor intelectual y espiritual que es añadido a una estricta necesidad. Y eso somos los únicos animales que somos capaces de ellos. Es decir, de con nuestra alma, con nuestro espíritu, con nuestra subjetividad, le añadimos valor intelectual y espiritual a aquellas cosas que son necesidades, ¿verdad? Eh, la sed, la comida, la sexualidad, el sueño, ¿verdad? También nosotros no podemos dormir de cualquier forma, sino que tenemos que dormir en un colchón, bajo un techo, ¿verdad? Con una determinada cobija, con un determinado peluche, ¿verdad? Si no, no podemos dormir, ¿verdad? El mono y el filósofo difícilmente se distinguen por sus necesidades o por sus comportamientos naturales. Y se separan parcialmente cuando los seres humanos responden a las necesidades por medio de artificios culturales. En cambio, se distingue radicalmente por la existencia en los humanos de una serie de actividades que son específicamente intelectuales. Es decir, nosotros tenemos actividades, ya dijimos, digamos, en la cocina, en la alimentación, en la sexualidad, son necesidades naturales que también tienen los animales, pero que nosotros solo las podemos realizar a través de una mediación cultural, de un artificio de la cultura, ¿verdad? Pero además, como si no fuera suficientemente enredada la cosa, nosotros tenemos actividades que son específicamente intelectuales, que no hay en los animales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los monos ignoran justamente eso, las necesidades espirituales. Y curiosamente, nosotros no solo tenemos necesidades naturales, sino que además tenemos necesidades espirituales, ¿verdad? Que no son artificios. Es decir, para nosotros es tan importante en nuestras vidas alimentarnos como ir a la iglesia. Es tan importante para nosotros dormir como, como poder sentirnos buenas personas, ¿verdad? Eh, para nosotros es tan importante, no sé, aplacar la sed eh, o poder ir al concierto del artista que nos conmueve, ¿verdad? Es igual de importante para nosotros, ¿verdad? Los monos ignoran las necesidades espirituales, ¿verdad? Es decir, no tienen erotismo, no tienen gastronomía, no hay filosofía en los orangutanes, no hay religión en los gorilas, digamos, solo los seres humanos tenemos filosofía y tenemos religión, ¿verdad? Eh, y también solo nosotros tenemos arte, ¿verdad? Y esas son necesidades estrictamente espirituales. Los seres humanos necesitamos de la filosofía, del arte y de la religión, eh, tanto como necesitamos de comer o de dormir o de reproducirnos, ¿verdad? Entonces, el lenguaje, no forzosamente la lengua articulada, eh, porque aquí el lenguaje quiere decir, aunque hay una discusión, ¿verdad? Sobre si, si los otros animales tienen lenguaje, y pareciera que hay algunos animales que tienen algo parecido a un lenguaje, sobre todo los primates superiores. eh, lo que no tienen es medios para intercambiar posiciones intelectuales, opiniones, puntos de vista. Y tampoco parecen tener idea de la historia, ¿verdad? Es decir, hay animales que pueden comunicarse a propósito de una cosa que discutíamos con la clase anterior, con The Walking Dead y con los zombies y eso, ¿verdad? Que alguien hablaba de las hormigas, ¿verdad? Las hormigas se pueden comunicar entre ellas, efectivamente. Eso explica por qué si uno deja un pedacito de queque o de comida en un cuarto o en la cocina, al momentito hay un montón de hormigas alrededor del queque, ¿verdad? Es decir, las hormigas tienen la capacidad de comunicarse, pero es una comunicación sobre todo química, ¿verdad? Es decir, se comunican como
como se comunican las partes de nuestro cuerpo, ¿verdad? Es decir, no a través del lenguaje, sino a través de procesos químicos. Y pueden comunicar, aquí hay queque, aquí hay dulce. Eso lo pueden comunicar, ¿verdad? Y por eso las hormigas llegan. Lo que no pueden hacer las hormigas es comunicar, ayer aquí hubo un queque, pero hoy no. Eso que nosotros podemos hacer, que es muy sencillo, que tiene que ver con la historia, con el pasado y el futuro, eso no lo pueden hacer los animales, ¿verdad? Es decir, nosotros estamos, el lenguaje articulado, la lengua, nos liberó de la inmediatez del presente. Los animales viven en un estado permanente de presente, ¿verdad? En cambio, nosotros, a través del lenguaje, logramos explicar cosas muy abstractas como es algo que ocurrió ayer, no está ocurriendo ahora, pero yo creo que sería bueno que ustedes supieran que ocurrió ayer, ¿verdad? Porque puede ser que vuelva a ocurrir, ¿verdad? Y eso solo lo puede hacer el lenguaje. O también explicar cosas que van a ocurrir en el futuro, que no están ocurriendo ahora, pero van a ocurrir dentro de algún tiempo, ¿verdad? Y esa es una cosa que solo le aporta el lenguaje como tal, ¿verdad? Entonces, el lenguaje, no forzosamente la lengua articulada, sino el medio de comunicar y corresponder, de intercambiar posiciones intelectuales, opiniones, puntos de vista, y ahí está la definición auténtica de la humanidad del hombre, de los seres humanos, ¿verdad? Es decir, es la lengua articulada y el medio para comunicar y para corresponder lo que permite nuestra auténtica humanidad, porque con el lenguaje tenemos la posibilidad de qué? La posibilidad de apelar a valores morales, a valores espirituales, a valores religiosos, a valores políticos, a valores estéticos, a valores filosóficos. El lenguaje también nos permite distinguir el bien del mal, por ejemplo, que es una cosa que no se deriva de las pulsiones naturales, ¿verdad? Nos permite distinguir lo justo de lo injusto, nos permite distinguir la tierra del cielo, lo bello de lo feo, lo bueno de lo malo. Y estas distinciones, lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto, la tierra y el cielo, lo bello y lo feo, son distinciones que solo se pueden hacer en el cerebro humano, ¿verdad? En el cuerpo de los seres humanos. Jamás se puede hacer en el armazón de un chimpancé, ¿verdad? Entonces, justamente la cultura nos aleja de la naturaleza, nos sustrae de las obligaciones que nos someten ciegamente, que someten ciegamente a los animales y que no les permiten elegir, ¿verdad? El lenguaje, la cultura, el trabajo, nos permiten a nosotros emanciparnos de nuestras obligaciones naturales y nos permiten emanciparnos del presente. También son las dos emancipaciones, de nuestra naturaleza y de la inmediatez del presente. Podemos emanciparnos de la naturaleza a través de la cultura y podemos emanciparnos del presente sabiendo que hubo un pasado y conociendo ese pasado, y sobre esa base también previendo el futuro, sabiendo que podemos cambiar las determinaciones de la actual circunstancia. Entonces, la capacidad de transmitir saberes acumulados en la memoria y la evolución es una de las características fundamentales que tiene la humanidad. La educación, la iniciación intelectual, el aprendizaje, la transmisión de saberes y valores comunes contribuyen a la creación de sociedades donde las disposiciones humanas se hacen y se rehacen sin cesar. Esto es muy interesante porque primero vimos cómo las necesidades naturales nosotros solo las podemos satisfacer a través de artefactos culturales, de mediaciones culturales, ¿verdad? De instituciones culturales. La comida solo la podemos satisfacer, el hambre solo lo podemos satisfacer a través de la gastronomía. Si no, no estamos dispuestos a satisfacerlo, ¿verdad? El sueño solo lo podemos satisfacer a través de la cama. Si no, no estamos dispuestos a satisfacerlo, no estamos dispuestos a dormir en los bosques, en los árboles, ¿verdad?
Eso permite que tengamos necesidades espirituales como tales, es decir, necesidades del arte, de lo bello, de lo bueno, de la filosofía, de la religión, de la moral, ¿verdad? Y necesitamos eso, tanto como necesitamos eh, la comida. Un autor, un filósofo que fue muy importante en el siglo XIX, Carlos Marx, en uno de sus artículos decía que los obreros están tan necesitados de pan como de dignidad. Decía él, en este sentido de que los seres humanos no solo nos tenemos necesidades materiales, sino que también tenemos necesidades espirituales. Es decir, un trabajador obviamente que ocupa un salario, obviamente que ocupa tener un salario, ocupa pan para vivir, para sobrevivir. Pero un trabajador no solo necesita pan, sino que necesita dignidad, necesita ser tratado como un ser humano, ¿verdad? No como una máquina, no como un burro de carga, sino que tiene que ser tratado con dignidad, con todo el significado que tiene la palabra dignidad que vimos en la clase anterior, ¿verdad? Notas de libertad, una cierta independencia, una cierta majestad, una idea de que no es intercambiable por una pieza, ¿verdad? No es intercambiable por una cosa, sino que tiene un valor en sí mismo que le es intrínseco, ¿verdad? Marx decía eso, ¿verdad? El trabajador es tan necesitado de pan como de eh, dignidad, ¿verdad? Pero además de tener necesidades espirituales y de tener lenguaje, también tenemos que tener la capacidad de transmitir estos saberes acumulados. Es decir, tenemos que tener capacidad de memoria y de evolución, ¿verdad? Es decir, la capacidad de saber cuál es nuestro pasado y cómo de ese pasado llegamos hasta aquí, ¿verdad? ¿Cuál ha sido los cambios que han habido desde el pasado hasta ahora? Pero además necesitamos tener los mecanismos sociales y culturales para transmitir esos conocimientos de generación en generación, ¿verdad? Y entonces nosotros inventamos, los seres humanos, inventamos un mecanismo que es el mecanismo con el cual nos relacionamos las generaciones, la generación anterior, vieja, como quien está hablando, y la generación más joven, como la de ustedes, no se relaciona de manera directa. Digamos, no tenemos una relación de manera directa, sino que tenemos una relación mediada por una cosa que se llama la educación, ¿verdad? La sociedad ha inventado unas técnicas, unas instituciones, unas formas, que le decimos educación, que varían de sociedad a sociedad, pero que todas las sociedades necesitan de estas instituciones y de estas técnicas eh, para transmitir los conocimientos de la vieja generación a la nueva, ¿verdad? Es decir, que los acumulados de memoria y de conocimiento que tenemos puedan ser transmitidos de la vieja generación a la nueva de la manera más eficaz y eficiente posible. Es decir, tenemos educación, tenemos iniciación intelectual, ¿verdad? Tenemos un momento en el que a nuestros niños les consideramos en edad suficiente para empezar a aprender cosas. Eso tiene que ver con el aprendizaje del lenguaje, con todos los procesos de iniciación del lenguaje. Por eso es que en nuestras culturas es tan importante cuando los niños aprenden a leer y a escribir, ¿verdad? Porque están siendo iniciados en, en el proceso de transmisión de la memoria y de la evolución de la propia especie, el aprendizaje, la transmisión de saberes y de valores comunes, ¿verdad? Es decir, hay una transmisión también de generación en generación de qué cosa consideramos justo e injusto, qué cosa consideramos bello y qué cosa consideramos feo, qué cosa consideramos el cielo y qué cosa consideramos la tierra, qué cosa consideramos digno de ser preservado, qué cosa consideramos digno de ser incendiado, ¿verdad? Y justamente esto hace que nuestras sociedades sean evolutivas, que cambien, que se reazcan sin cesar, porque las sociedades de los chimpancés son fijas, son no evolutivas, siempre son las mismas, no evolucionan con el tiempo, las nuestras sí evolucionan con el tiempo. Y justamente como las sociedades de chimpancés no son evolutivas, sus habilidades son reducidas, son simples, son muy limitadas,
En cambio, nuestras sociedades, al evolucionar, justamente hacen que sean muy amplias, que sean muy complejas y, aunque son limitadas, tienen infinitamente mayor cantidad de posibilidades que las que tienen los animales, ¿verdad? Entonces, cuanto mayor es en el ser humano la adquisición intelectual, más recula en él el mono, ¿verdad? Ahí están eh, las dos almas, iba a decir, pero no, ahí están los dos momentos, ¿verdad? Las dos características, las dos esencias de nosotros. Sí, somos seres vivos, tenemos vida, tenemos necesidades naturales que nos unen con los chimpancés, pero también tenemos alma, tenemos espíritu, tenemos adquisición intelectual, tenemos cultura. Y hay una tensión permanente entre la adquisición intelectual y el mono, entre el ser humano y el primate, ¿verdad? Eh, cuanto menos saber, conocimiento, cultura o memoria hay en un individuo, más lugar ocupa en él lo animal, más domina y por lo tanto menos es la libertad, ¿verdad? Entre menos conocimiento, menos saber y menos cultura tengamos, más dependemos de los instintos más básicos, de los instintos animales más básicos, ¿verdad? Eh, y por lo tanto somos menos libres. La ventaja que nos da la cultura, el saber, el conocimiento, es que nos hace más libres, nos separa, nos aleja, hace recular lo que tenemos de primates, lo que tenemos de monos, ¿verdad? Obviamente nosotros tenemos un impulso que tiene que ver con satisfacer las necesidades naturales, pero obedecer solo a esos impulsos naturales, es decir, comportarnos como una persona que está absolutamente dominada por los instintos, eh, es decir, no tener la capacidad de sentir la fuerza de las necesidades espirituales, es ahí cuando se manifiesta el chimpancé en vosotros, dice, ¿verdad? ¿Cuándo se manifiesta el chimpancé en nosotros? Cuando no sentimos la fuerza de las necesidades espirituales. Es decir, cuando no sentimos la fuerza de pensar en lo bello, en lo bueno, en lo justo, en el cielo, en la tierra, ¿verdad? En lo verdadero, en lo falso. Eh, y obviamente cada uno lleva dentro de sí un mono, lleva un primate, y esta lucha por alejarse de la herencia puramente primitiva es una lucha cotidiana, es una lucha que nunca se termina de ganar, ¿verdad? Es decir, es un día a día, porque las dos cosas conviven en nosotros, el animal y el ser humano, ¿verdad? El instinto y la libertad, eh, la satisfacción de las necesidades naturales sin conocimiento, sin cultura, sin memoria, y la sofisticación y la libertad que nos da cada vez que tenemos un acceso superior al saber, al conocimiento, a la cultura y a la memoria, ¿verdad? Y es una lucha permanente, es un combate permanente. Eh, y a veces se gana, a veces se pierde, ¿verdad? A veces hay momentos en los que predomina con mucha fuerza en nosotros el primate, ¿verdad? La necesidad más impulsiva, instintiva, ¿verdad? Ese combate es de la cuna a la tumba. Hasta el último día de nuestras vidas vamos a tener ese combate, ¿verdad? Y justamente la filosofía es esta reflexión que hemos tenido y que está acumulada y que tiene muchos años de saber, de conocimiento y de cultura, de cómo nos ha ido y cómo hemos pensado y cómo hemos actuado y cómo hemos contado, cómo lo hemos transmitido a la gente más joven, cómo se libra este combate que es interno, pero también es de toda la sociedad, entre aquello que queda de nosotros, de primate, de animal, de instinto, y aquello que hemos construido que nos ha permitido elevarnos a través de la adquisición cultural, ¿verdad? Y qué medios se ofrecen para ello, ¿verdad? Esta introducción justamente tenía que ver, que se haya sido un poco más larga de la cuenta,
era para que tuviera sentido el video que vamos a ver a continuación, porque la próxima lectura que vamos a hacer tiene que ver con la fundamentación de los derechos humanos, cómo se fundamentan los derechos humanos. Pero antes que habláramos de derechos humanos, a mí me parecía que era importante esta lectura de Michel Onfray porque se concentra más en la pregunta de qué es un ser humano, qué es lo que nosotros decimos ser humano y cómo resolvemos esta tensión entre aquello que tiene en nosotros de biológico y aquello que tiene de nosotros de cultural. Y así tendría más sentido el video que vamos a ver a continuación, que tiene que ver justamente con qué son los derechos humanos, cómo se conciben los derechos humanos. Entonces vamos a ver este videito corto y luego vamos a hacer un ejercicio en el tiempo que nos quede. Si hay tiempo, lo resolvemos aquí, y si no hay tiempo, lo continuamos el próximo martes en la clase de filo, que ya sí sería una clase presencial. Human rights is, geez, that's a good question. Human rights. Well, that's a tough one. Wow. I don't even know how to give that a definition. I would probably have to do a little bit of homework or something. Any right that I think just as a normal, human, The rights that humans have. that's a very large debate. Menneskerettigheder kan betyde mange ting. Tú le puedes preguntar a 20 personas y te van a dar 20 diferentes opiniones. Non saprei, è una domanda complicatissima. Yes, we just take them for granted that they're there, but we don't even consider what they are. Los derechos humanos son los derechos que tienes simplemente por ser humano. Es la forma en que instintivamente esperas que se te trate y el trato que mereces como persona, como el derecho a vivir en libertad, hablar con franqueza y ser tratado con igualdad. Hay muchos tipos de derechos. La mayoría tienen que ver con cierto grupo. Pero los derechos humanos son los únicos que le corresponden absolutamente a todo el mundo en todas partes. Eso significa niños, gente mayor, pobres, jugadores de básquet, basureros, cantantes de rap, maestros, africanos, indios, albanos, cristianos, musulmanes, cabalistas, ateos, tu madre, tu padre, el vecino y tú. Todos tienen los mismos derechos humanos exactos. En otras palabras, son universales. Pero la cuestión sigue en pie. ¿Qué son? Name the human rights? What the human rights are? The right to live. Equality between all peoples. Right to religion, the right to... Is there supposed to be a list somewhere I should be aware of? De acuerdo con las Naciones Unidas, hay un total de 30 derechos humanos, que generalmente se agrupan y se llaman simplemente derechos humanos. Se enumeran en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es el documento sobre el tema más aceptado en el mundo. Pero llevó mucho tiempo para que llegaran. Al principio no había derechos humanos. Si estabas con la gente adecuada, estabas a salvo. Si no, no lo estabas. Pero entonces Ciro el Grande decidió cambiar todo eso. Tras conquistar Babilonia, hizo algo completamente revolucionario. Anunció que todos los esclavos podían irse en libertad. También dijo que la gente era libre de elegir su religión, sin importar de qué grupo fueran parte. Documentaron sus palabras en una tablilla de arcilla, conocida como el cilindro de Ciro, y así sin más nacieron los derechos humanos. La idea se extendió rápidamente, hasta Grecia, la India y al final hasta Roma. Se dieron cuenta de que la gente seguía de forma natural ciertas leyes, incluso aunque no se les dijera que las siguieran. Llamaron a esto derecho natural, pero siguió siendo pisoteado por quienes se encontraban en el poder. No fue hasta 1000 años más tarde en Inglaterra donde finalmente hicieron que el rey estuviera de acuerdo en que nadie podía invalidar los derechos de la gente, ni siquiera un rey. Los derechos de la gente fueron finalmente reconocidos y estaban ahora a salvo de los que estaban en el poder. Hasta cierto punto. Todavía hizo falta que un grupo de rebeldes británicos declarara su independencia antes de que el rey entendiera que todos los hombres han sido creados iguales.
Es decir, no es que a él le gustara la idea, sino que no pudo pararles, y así nació América. Los franceses siguieron inmediatamente con su propia revolución por sus propios derechos. Su lista era más larga e insistían en que esos derechos no eran solo inventados, eran naturales. El concepto romano de derecho natural se había convertido en derechos naturales. Por desgracia, no todo el mundo estaba tan entusiasmado. En Francia, un general llamado Napoleón decidió derrocar la nueva democracia francesa y se coronó a sí mismo emperador del mundo. Y casi tuvo éxito. Pero los países de Europa unieron fuerzas y lo derrotaron. Y los derechos humanos eran una vez más un tema candente. Se redactaron acuerdos internacionales garantizando ampliamente muchos derechos por toda Europa, pero solo a través de Europa. El resto del mundo de alguna forma todavía no cualificaba. En vez de eso fueron invadidos, conquistados y consumidos por los enormes imperios europeos. Pero entonces un joven abogado de la India decidió que ya había sido bastante. Se llamaba Mahatma Gandhi y frente a la violencia insistió en que toda la gente en la Tierra tenía derechos, no solo en Europa. Al final, hasta los europeos empezaron a estar de acuerdo. Pero no iba a ser tan fácil. Habían estallado 2 guerras mundiales. Hitler exterminó a la mitad de la población judía de la Tierra en los horrorosos campos de muerte nazi. En total, 90 millones de personas habían muerto. Nunca los derechos humanos habían estado tan horriblemente cerca de la extinción. Y nunca había estado el mundo tan desesperado por un cambio. De forma que los países de la Tierra hicieron causa común y formaron las Naciones Unidas. Su propósito básico era reafirmar la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona humana. ¿Pero qué eran los derechos humanos? ¿Eran las proclamaciones de Ciro? ¿El derecho natural de Roma? ¿Las declaraciones de Francia? Todo el mundo parecía tener una idea ligeramente distinta de lo que deberían ser los derechos humanos. Pero bajo la supervisión de Eleanor Roosevelt, finalmente se pusieron de acuerdo en una serie de derechos para absolutamente todo el mundo. La Declaración Universal de Derechos Humanos. El concepto francés de los derechos naturales se había convertido finalmente en los derechos humanos. Así que, en resumen, al principio solo unos cuantos afortunados tenían derecho alguno, hasta que uno de ellos decidió, oye, otra gente también debería tener derechos, lo que fue estupendo, salvo que no todo el mundo estuvo de acuerdo. Y solo que llevó unos cuantos miles de años de lucha, declaraciones y más lucha hasta que finalmente todo el mundo estuvo de acuerdo en que los derechos humanos deberían ser para todos. Y vivieron felices y comieron perdices. Salvo que hay un pequeño problema. Si la gente tiene derecho a la comida y el cobijo, ¿por qué hay 16.000 niños muriendo de hambre cada día? 1 cada 5 segundos. Si la gente tiene libertad de expresión, ¿por qué hay miles de personas en prisión por hablar claro? Si la gente tiene derecho a la educación, ¿por qué hay más de 1.000 millones de adultos incapaces de leer? Si la esclavitud ha sido abolida verdaderamente, ¿por qué hay 27 millones de personas todavía esclavizadas hoy en día? Más del doble de las que había en el siglo XIX. El hecho es que, cuando se firmó, la Declaración Universal de los Derechos Humanos no tenía la fuerza de la ley, era opcional. Y a pesar de muchos más documentos, convenciones, tratados y leyes, todavía es poco más que palabras en una página. Así que la cuestión es, ¿quién hará que esas palabras sean una realidad? Cuando el Dr. King se manifestó en pro de la igualdad racial, se estaba manifestando por los derechos que las Naciones Unidas habían garantizado hacía casi 2 décadas. Pero con todo, se manifestó. Cuando Nelson Mandela defendió la justicia social en la década de 1990, su país ya había estado de acuerdo en abolir esa discriminación desde hacía ya casi 40 años. Pero con todo, él luchó. Los que luchan hoy en día contra la tortura, la pobreza y la discriminación no son gigantes o superhéroes. Son gente, niños, madres, padres, maestros, individuos librepensadores que se niegan a quedarse callados, quienes se dan cuenta de que los derechos humanos no son una lección de historia, no son palabras en una página, no son discursos, ni anuncios, ni campañas de relaciones públicas. Son las elecciones que hacemos cada día como seres humanos. Son la responsabilidad que todos compartimos, de respetarnos mutuamente, ayudarnos
y proteger a los necesitados. Como Eleanor Roosevelt dijo, ¿dónde empiezan después de todo los derechos humanos universales? En pequeños lugares cerca de casa, tan cerca y tan pequeños que no pueden verse en los mapas del mundo. Aún así, son el mundo de la persona individual, el barrio donde vive, la escuela o la universidad a la que asiste, la fábrica, la granja o la oficina donde trabaja. Esos son los lugares donde cada hombre, mujer y niño buscan justicia igualitaria, igualdad de oportunidades, dignidad igualitaria sin discriminación. A menos que esos derechos tengan un significado ahí, tienen muy poco significado en cualquier otra parte. Bueno, ese es un video para introducir el nuevo problema, que es de los fundamentos de los derechos humanos. Pero antes vamos a ver si nos da tiempo de hacer un ejercicio corto, si no lo terminamos de hacer de verla en la otra clase. El ejercicio que tienen que terminar de hacer es el siguiente. Aquí, ejercicio en clase. Se van a dividir en grupos, que aquí como son muy poquitos, no sé cuántos grupos, creo que 2 grupos van a hacer, y van a hacer un dibujo irónico sobre las diferencias entre un ser humano y un chimpancé. Y luego van a explicar a la clase por qué eso es un dibujo irónico. Repito cuáles son las instrucciones. Les voy a ir en grupos, van a hacer un dibujo, como quieran, lo pueden hacer a mano, o lo pueden hacer en Paint, o lo pueden hacer con la aplicación que ustedes quieran. Tiene que ser un dibujo irónico. Ahí es importante que hayan puesto atención a qué es ironía. Sobre cuáles son las diferencias entre un ser humano y un chimpancé. Y van a explicar a la clase por qué es un dibujo irónico. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que van a hacer? Hagan así para saber que se entiende. Ok. Entonces voy a dividirlos en clase. Vamos a hacer 2 grupos. Pueden entrar a la clase y vamos a dar 10 minutos para que lo hagan y luego volvemos aquí a la sala de trabajo. Pueden ir ingresando. Bueno, para que vean que yo hice también la tarea, que no solo la tuvieron que hacer ustedes. Yo encontré 2 imágenes que me parecería que podrían ayudar a pensar el problema que les planteé. Les presento la primera. Está ahí. Se llama El mono pintor de Jean-Baptiste Chardin, que es un monito pintando. Porque los monitos, a diferencia de los seres humanos, no pueden pintar. Pues no tienen sentido lo bello. Entonces no podrían pintar. Segundo, un fuerte de Goya, que se llama Qué pico de oro, que es una lorita enseñándole a los profesores a hablar. Bien, porque las loritas no tienen sentido de hablar correctamente, no tienen retórica. Pues, entonces vamos a ver el dibujo de Daniel, de Vivian, de Giancarlo y de Walter. A ver qué dibujaron.
Profe, el dibujo lo hice yo lo hice aquí en papel, entonces voy a prender la cámara y se los voy a enseñar atrás de la cámara. Ok. Por cierto, también estoy yo, profe. Sí, aquí está Kenny. Hola, Es un monito Ujú. Ah, muy con bien. un saco, corbata y un maletín. Más que todo es por el hecho de la expresión que me hacen trabajar como mono. Mm, Entonces, eso es lo que me pareció irónico. También el hecho de que algo que un ser humano podría hacer, si se ponen muchos monos, también podrían hacerlo, como el ejemplo de la frase, si usted pone 100 monos a escribir cualquier cosa en una máquina de escribir, podría escribir Shakespeare. ok, Entonces, por eso me pareció irónico. Es como la idea más que todo. muy bien. Está muy bien el monito. Y Angie, Johan, Julián y María, ¿qué dibujaron ustedes? Profe, yo también, bueno, nosotros le hicimos en papel y lápiz. Ah, muy bien. Mejor Y aún, pues, se ganaron mi corazón los dos por hacer cosas a papel y lápiz, como tiene que ser. No o lo sea, veo bien, hay una luz ahí que tapa un poco. ahí Ahí me está mejor, sí. es como una persona diciendo, jaja, los chimpancés pasan todo el día tirados y es un mae que está prácticamente vago. Ya, Es como- que no se ha puesto ni ropa. Ok, muy bien. Muy bien, muy bien los dos trabajos. Si los quieren mandar luego al correo del profesor, se les agradece mucho, Daniel y Julián, los dos, para que queden ahí de registro de que los dos trabajaron, de que el equipo hizo. Profe, Ujú. rápidamente, aquí que estoy con Kenny. Kenny también hizo uno porque quiso aportar. Ah, hicieron tres, a ver. Esto, es un mono, es que no lo Bueno, tengo. no, sería como una persona y en líneas punteadas lo que le faltaría para hacer un mono, sería, Mm, siendo las orejas y la cola. ok, Refiriéndose a ese, el humano, creo que era el hombre de Vitruvio, no me acuerdo de ese Algo que así creo está. que. Rubio, el de Da Vinci. Ese. Entonces aquí también Kenny colaboró. Entonces Kenny ahorita también se lo manda el correo. Bueno, manden los tres y manden el nombre del grupo que lo hizo, para yo tenerlo en el registro de que hicieron ese trabajo. Perdón, cuando dicen nombre del grupo uno y grupo 2. Sí, o sea, mandan el correo diciendo, este dibujo lo hicieron Daniel de Eichmann, Viviana, Carlos Benavides y Walter Mercado. Igual Julián manda por correo y dice, este dibujo lo hicieron Angie Bolaño, Johan, Julián y María, para yo tenerlo registrado y bueno, y también saber que vinieron a clases, que es muy importante ir a clases. Vamos a quedar por aquí, son las 11:49, es tiempo de almorzar. Nos vemos el viernes en métodos, pero ahí sí, nos vemos el viernes en métodos, nada más, vamos a tener una conferencia. Entonces, el viernes nos vemos en métodos, entonces, ya, no, y bueno, voy a cerrar la sesión ahora y la clase va a quedar embebida en mediación virtual para que también sepan que la puedan tener ahí para cuando la quieran usar. Listo. Chaito. Hasta luego, profe, que